¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de la Universidad AOM. Hoy hablaremos de todo lo nuevo que trae Age of Mythology: The Return of the Gods. ¡Comenzamos! La nueva civilización azteca nos ofrece a tres grandes dioses: Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Pero como ya cada uno tiene su propio video, nos iremos directamente a las novedades. Para empezar, los aztecas cuentan con dos héroes gratuitos desde la edad arcaica. El líder del imperio, o mejor conocido como Tlatoani. Este héroe cuenta con dos características únicas que dependerá del dios mayor que elijas, y que conocimos en videos anteriores. Una estará relacionada a su habilidad y la otra con el aura que emite. Además, esta unidad puede ser revivida cuando muere, y si las condiciones no lo permiten, traerlo de regreso pagando un pequeño precio desde el centro urbano. Ahora vayamos con el sacerdote guerrero, una unidad sanadora que, a pesar de ser un héroe, sus capacidades en batalla son bastante débiles. Sin embargo, tiene tres habilidades. La primera es que puede construir templos, aunque a una tasa menor que la de un aldeano. También puede construir el Zonpanti, un altar de cráneos que actúa como monumento egipcio, generando favor divino lentamente con el tiempo. Pero no solamente eso. En la antigüedad, estas estructuras, además de honrar a los dioses, servían para aterrorizar a los enemigos. Es por eso que dentro del juego posee un aura, el cual aumenta la probabilidad de capturar enemigos si la batalla ocurre dentro de su rango. Por lo que hay que saber aprovechar muy bien esta ventaja para capturar prisioneros, construyéndolo en posiciones estratégicas. Otra cosa que debes saber es que solo puedes construir dos, uno desde la edad arcaica y el segundo a partir de la edad mítica. Falta una habilidad más, y que solo está disponible desde la edad clásica: la invocación de Xoloscuincles, guardianes de los espíritus que servirán muy bien para lidiar contra las unidades míticas, los cuales son muy rápidos, pero con una baja resistencia. Como puedes ver, estas dos unidades jugarán un rol importante en las batallas: exploración, construcción e incluso economía. La civilización azteca está principalmente conformada de guerreros que son entrenados desde pequeños en el arte de la guerra, para pelear activamente en diversas batallas, donde su más grande premio es la de capturar prisioneros que serán usados como sacrificio para obtener el favor divino de los dioses. Y para lograrlo dentro del juego se ha añadido una nueva mecánica: el modo captura. Un simple botón que hace que cada uno de tus soldados tenga un 2.5% la probabilidad de capturar unidades enemigas durante las batallas. Eso quiere decir que mientras más unidades ataquen a una sola unidad, las probabilidades aumentan. Sin embargo, hay una penalización, ya que tus soldados serán afectados al verse reducido su daño, mientras esté activo este modo. Lo bueno de esto es que cada prisionero es tan valioso que los dioses otorgan una gran cantidad de favor divino. Estos prisioneros no pueden ser usados para explorar, pelear o ser atacados. Tu única función es el sacrificio, así que puedes usar este estandarte para identificarlos rápidamente y así enviarlos al templo. También puedes usar este botón para que se dirijan automáticamente al más cercano. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que hay un límite. Cada vez que captures cierta cantidad de prisioneros, el modo captura será desactivado y no se podrá usar durante 90 segundos. Esto se hace para que los adoradores aztecas no sean tan poderosos. El modo captura puede ser activado o desactivado en el momento que quieras, a través de los edificios y héroes de mayor jerarquía. En la civilización azteca, los guerreros eran clasificados en diferentes rangos dependiendo de su destreza para capturar prisioneros en el campo de batalla. Estos rangos poseían distintas vestimentas y armas que representaban a sus dioses, por lo que esta civilización posee una gran variedad de unidades militares a comparación de otras. No obstante, sus ejércitos solo cuentan con unidades de infantería y arqueros, cada uno especializado en dos áreas.
En el cuartel de jóvenes se forman aquellos que han capturado al menos un prisionero, entre ellos el Tlamani, infantería efectiva contra la caballería y corredores. El arquero Tequiwa, efectivo contra la infantería. El corredor Papalot, infantería efectiva que es efectiva contra arqueros y excelente para raidear o explorar. Se podría decir que los corredores son como la caballería, pero sin caballos. Y el guerrero Cuextecat, el cual posee una gran cantidad de vida, aunque con un ataque reducido. Ahora nos dirigimos al cuartel de nobles, donde se forman a soldados que han logrado capturar más prisioneros, y por ende más caros. Tenemos al caballero jaguar, infantería efectiva contra la infantería y caballería. El caballero águila, infantería rápida efectiva contra la caballería, arqueros o aldeanos. Y el caballero otomit, arquero efectivo contra arqueros e infantería. Por último, tenemos el edificio donde se forma a los soldados élite, el Calmecac. Estos soldados serán diferentes dependiendo el dios que adores. Además de esto, se pueden formar a dos tipos de héroes. El sacerdote coyote, corredor que es efectivo contra unidades míticas y arqueros. Y finalmente, el sacerdote celestial, arquero efectivo contra unidades míticas y héroes a distancia. Por lo que en total, esta civilización cuenta con 5 tipos de héroes. Es así como el líder azteca puede llamar a distintos guerreros para complementarse en el campo de batalla. Otra cosa que debes saber es que las mejoras de línea son por edificio y no por tipo de unidad, tal como la civilización china. Ahora, los aztecas cuentan con 3 edificios únicos. El gremio de artesanos, el cual tiene 2 propósitos: hacer las mejoras de armería. Solo que a diferencia de otras civilizaciones, están divididas por infantería y arqueros, los cuales a su vez se dividen en ataque y armadura. También la construcción de armas de asedio. En total son 2, el ariete y el hondero de cal viva. Por el otro lado tenemos el tianguis, donde se podrá intercambiar recursos tal como lo harías en el mercado. Solo que aquí cuentas con nuevas y diversas opciones para impulsar tu economía, tales como la compra de prisioneros, aldeanos o pavos, que engordarán con el tiempo para obtener comida. Este edificio estará disponible desde la Edad Clásica. Y finalmente las chinampas, un método de cultivo que usaban los aztecas sobre el agua, solo que aquí servirán para recolectar comida u oro, dependiendo de lo que elijas, y puedes construir hasta 10. Estos son construidos o reparados por los barcos pesqueros, y son ellos mismos los que recolectarán los recursos, tal como si fuera un aldeano. Algo que debes saber es que la recolección de oro es 40% menor a la de comida, y son las propias mejoras de pesca las que ayudarán a tus barcos para aumentar su velocidad de recolección. Así que a pesar de ser una civilización enfocada en lo militar, cuentan con ingeniosos medios para expandir su economía. Otra característica es que sus torres y mejoras son más baratas, aunque más débiles. Quizás tengas mucha curiosidad de saber sobre el titán. Pues vamos, los aztecas pueden liberar a Zipactli, el monstruo marino mitad cocodrilo y mitad pez, el ser primitivo de la creación, según la mitología azteca. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se unieron para perseguir al monstruo y crearon el mundo a partir de su cuerpo. Y ya para terminar, sé que no te quieres ir sin saber, ¿habrá una campaña azteca? Pues déjame decirte que estás en lo correcto, solo que aún están trabajando en su desarrollo y otras sorpresas más. Pero esto lo dejaremos para otro video, así que no te lo pierdas. Ah, y esto aún no acaba. Por eso es tan importante que nos apoyes con lo que más puedas, ya sea suscribiéndote, dándole like, dejar tu comentario y por qué no, compartirlo en todos los sitios posibles. Porque este es el regreso de los dioses en Age of Mythology. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.